Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos en Metro, en Intelexis Mujer. Lo perdí a Capulla. Otra vez lo perdimos a Capulla. Nuevamente el doctor Capulla está subido arriba de un avión en alguna parte del mundo. Esto me da la oportunidad de acercarme a temas que a mí personalmente me interesan mucho. En el año 2014, la Asamblea Mundial de la Salud, eso fue más o menos en el mes de mayo, hizo una resolución sobre psoriasis donde la describió como una enfermedad crónica, no contagiosa, dolorosa, desfigurante e incapacitante para la que no hay cura. Entonces hoy vamos a estar hablando de un proyecto excelente que se va a hacer entre la Sociedad Argentina de Reumatología, entre la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis y junto con AEPSO para hacer una campaña de detección de psoriasis y de artritis psoriásica, que es la que la hace discapacitante nacional. Así que en instantes nada más vamos a estar hablando con médicos, el presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, el doctor Soriano, la doctora Cosentino y la doctora Nora Kogan, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis. Corte y enseguida hablamos de todo esto. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Probalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Planear un viaje. Emprenderlo. Capturar cada detalle. Vivir cada segundo al máximo. Y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Camp Doctor de Medife, contás con conexión médica inmediata donde estés, desde tu celu, tablet o compu. Camp Doctor es de Medife. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Y si usted tiene un psoriasis o artritis psoriásica o no está seguro si tiene alguna de las dos enfermedades o si tiene algún amigo, algún familiar, alguien a quien quiere mucho, preste mucha atención a toda la charla que vamos a tener ahora aquí en Intelexis. Los presento según los tengo a mi lado. La doctora Nora Kogan, que es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, el doctor Soriano, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, la doctora Cosentino. ¿Cuál es exactamente tu puesto dentro de la sociedad? Yo soy la coordinadora del grupo de estudio de artritis psoriásica. Bien, perfecto. Y el licenciado Martín Petroco, jefe de proyectos de AEPSO. Obviamente, pongo el corazoncito acá. Bueno, recién yo hablaba de la resolución
Y bueno, mapear un país no es fácil, hacer lo que se llama en inglés los screenings o la detección de pacientes, de personas que tengan psoriasis y que hayan desarrollado artritis psoriasis, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, no va a ser algo que podamos hacer solamente en esta primera parte de la campaña, ¿no? La idea nació esta vez desde la Sociedad Argentina de Reumatología. Sí, exactamente, un poco copiando algunas campañas anteriores que habíamos hecho, y básicamente se fundamenta en el hecho de que la detección precoz de estas enfermedades hace un cambio en cuanto al pronóstico y las posibilidades de tratamiento. Entonces, se ha sabido que hay un porcentaje alto de pacientes que tienen psoriasis y artritis psoriásica que no están detectados y que a veces consultan y que no está detectado. Entonces, teniendo en cuenta esos dos pilares, el hecho de que hay mucha gente que tiene la enfermedad y que no sabe que existe la enfermedad y que el hecho de detectarla tempranamente hace una diferencia, es que nació la idea de esta campaña de brindar la posibilidad de durante una semana dar atención gratuita en muchos centros de todo el país para chequear si los pacientes realmente padecen alguna de estas dos enfermedades. Estamos hablando de durante una semana en todo el país se va a estar detectando psoriasis, obviamente, porque detectamos psoriasis primero y después vamos buscando la artritis psoriásica, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes con psoriasis desarrolla artritis psoriásica? Y alrededor, eso es variable, pero alrededor entre 30 y el 40%. Es altísimo ese porcentaje. Sí, es muy alto. Y lo que es interesante es que cerca de la mitad, según los distintos estudios, de esos pacientes tienen una artritis psoriásica no diagnosticada. Es decir, que hay muchas personas que saben que tienen psoriasis, a veces inclusive están siendo tratadas, pero no le comentan al dermatólogo o no le comentan al médico de sus molestias articulares y tienen una artritis psoriásica. Yo creo que ahí hay mucho por trabajar. trabajar. La doctora Kogan sabe esto, ya estuvo a su cargo el área de psoriasis del Hospital Ramos Mejía hasta el año pasado, ¿no? Además es investigadora. Y es increíble cómo todavía falta, a pesar de que llevamos muchos años de campañas, conocimiento de que las personas con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriásica. Y en realidad, y lo que vos decías recién, Enrique, que llegar tarde a un pronóstico hace que una diferencia gigantesca en la vida de una persona, que se le destruya o no se le destruya una articulación y que pueda cambiar su vida si es atendido precozmente. Nora, ¿qué síntomas tiene que estar atento la persona si tiene psoriasis a que pueda desarrollar una artritis psoriásica? ¿Hay lugares especiales? ¿Hay tipos de psoriasis que hacen que uno tenga más posibilidades de desarrollar artritis? ¿Hay dolores especiales? Sí, absolutamente. Es muy interesante, por eso, y la campaña que se haga en forma conjunta entre reumatólogos y dermatólogos, porque básicamente la consulta en el dermatólogo es el 80% de la consulta antes o durante, mientras está presentando algún síntoma articular. Claro. Así que dentro de las primeras preguntas que nosotros le hacemos a los pacientes, que debe hacer el dermatólogo, es, desde cuándo tiene psoriasis, dónde le apareció, si tiene antecedentes familiares de psoriasis. Y yo creo que la cuarta pregunta es si tiene dolor articular, si algún dedo se le hinchó, como se le hinchó y se dice un dedo en salchicha, si tiene dolor a nivel del talón de Aquiles o de la parte plantar, si tiene dolores a nivel de las articulaciones de las manos y si tiene dolor, que eso por ahí Enrique lo va a poder explicar mejor, cuando se levanta o antes de levantarse y demás para evaluar eventualmente un componente de la columna o axial. Doctora Cosentino, vamos a la parte de artritis psoriásica dentro de la Sociedad Argentina de Reumatología. ¿Qué datos hay hasta ahora? ¿Tenemos algún dato o lo vamos a buscar ahora? Sí, en realidad, datos oficiales sobre la prevalencia en unos estudios en Argentina, uno de ellos es el estudio del Hospital Italiano del doctor Enrique Soriano, pero cifras de estadísticas a nivel nacional todavía faltan, ¿sí? Así que consideramos que esta campaña, como es nacional, nos va a aportar muchísima información y algo que también es importante destacar es que va a estar conformada por el trabajo en duplas de un médico reumatólogo y un dermatólogo. Esto era impensado hace unos años. Claro, esto es muy interesante y me parece que también agrega un factor
importantísimo que es el trabajo multidisciplinario. O sea, muchas veces en los centros de referencia estamos muy acostumbrados, los que trabajamos en artritis psoriásica, a trabajar en conjunto con los dermatólogos, pero en el interior, en las distintas provincias, quizás esto genere un vínculo que puede prolongarse a futuro más allá de la campaña. Yo creo que va a ser si esto sale bien, es un antes y un después para el paciente, y creo que para todo el sistema. Sí, exacto. Yo creo que, como decía Vanessa, porque es muy importante, porque la realidad es que las decisiones terapéuticas son mucho mejores para los pacientes si se toman en conjunto entre un dermatólogo y un reumatólogo, así que esperamos realmente que esto, bueno, mejore aún más la interrelación que tenemos con los dermatólogos que se dedican a psoriasis, ¿no? Bueno, y Martín Petroco, que es el jefe de proyectos de AEPSO es la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis. Nosotros hemos hecho en AEPSO algunas campañas de detección de psoriasis, alguna también de artritis psoriásica, pero en general son pequeñas, es en una provincia, participa el hospital público y el hospital privado, pero siempre fueron separados, nunca habíamos hecho estas duplas. Pero no es poca cosa la logística que hay que tener para que la gente durante esta semana trabaje y sepa, por un lado los médicos a qué hora van a recibir a los pacientes, por otro lado que estén informados los pacientes. ¿Cómo es esa logística, Martín? Bueno, la logística va a estar orientada en dos canales. Vamos a tener un canal online 100% y un canal 0800. En general tratamos de que vayan hacia el canal online porque hay mucha demanda de turnos en un determinado momento. Hago un paréntesis. Yo pensé en el momento, una vez cuando hicimos campaña en Entre Ríos, la verdad que cuando Martín dijo lo vamos a hacer online, yo tuve mucho miedo y dije que la gente no iba a participar. 282 turnos se dieron online. La gente entró online, sacó su turno con el médico que quería, a la hora que quería y el día que quería. No solamente eso, sino que también durante la noche, cuando la oficina está cerrada y el call center, la línea 0800 no está activa, seguimos entregando turnos. Sí. Entonces, básicamente la persona va a poder ingresar a la página web a www.aepso.org y allí va a hacer una especie de reserva de como un pasaje de un avión o reservar un hotel. Va a tener que elegir su provincia, su localidad, automáticamente van a aparecer todos los centros de atención que están disponibles. Y cuando clique en el centro de atención que más cercano le quede, le va a salir el listado de días disponibles y los horarios que las duplas médicas hayan entregado, así que va a ser simplemente elegir el horario, completar con los datos y el sistema le va a confirmar la posibilidad del turno gratuito, que tampoco es menor, y va a recibir un correo electrónico como con un comprobante de ese certificado que tiene el turno, y además desde el call center de la línea 0800 se lo va a llamar el día anterior al paciente para corroborar que va a ir. En el caso de que no pueda, va a existir la posibilidad de una recoordinación de agenda o un reagendamiento para no perjudicar a los médicos que tanto nos ayudan donándonos los turnos y para que el paciente, que creemos tiene una oportunidad única, inmejorable de ver dos profesionales en el mismo momento, no pierda a nadie. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué va a pasar con ese paciente después? O sea, si no fue un hospital público, si fue un lugar privado. ¿Cómo? Porque, es decir, siempre pensamos, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente después? O sea, se le detecta la artritis psoriásica. ¿Dónde queda? A lo mejor le tocó un médico que donó su tiempo, pero es de un lugar privado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en general nosotros armamos desde la Sociedad Argentina una red y más o menos depende de los distintos lugares, sabemos tanto por la cobertura que tiene, porque podría ser de que tenga alguna cobertura, pero no es la que cubre el médico que está viendo, es decir, tanto sea por la cobertura que tiene o si no tiene ninguna cobertura para un lugar público, le vamos a encontrar un lugar donde ese paciente pueda ser seguido y sea bien tratado. O sea que parte del compromiso de la Sociedad Argentina de Reumatología es, bueno, ocuparse de que esas personas a las cuales se le detecta no queden abandonadas ahora en una situación peor, porque bueno, ahora encima le dicen que tiene una enfermedad que antes ni siquiera sabía que tenían y no tengan un tratamiento. Así que nos vamos a ocupar específicamente de eso y cada una de las duplas va a saber cómo orientar a los distintos pacientes según la cobertura que tienen o a hospitales públicos. ¿Qué nos va a dar esta campaña? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos va a dar datos? ¿Qué es lo que yo sé lo que nos va a dar, pero quiero que lo digan ustedes? Yo creo que nos va a dar datos muy interesantes
y nos va a llegar, o sea, nos va a acercar nuevamente al paciente. Sí. A ese paciente que no sabe, a veces, o sea, nosotros vamos a hacer unas preguntas como para que venga el paciente con psoriasis y quizás no con otros diagnósticos que pasan en las campañas habitualmente. Siempre. Pero bueno, si fuese llegar a pasar tampoco es tan terrible, pero ya el que tiene psoriasis y ya acercarlo a que sí o no tiene artritis psoriásica, ya es algo muy importante, o sea, ya tiene el diagnóstico que le hace falta y, como decía Enrique, el diagnóstico que no lo lleve a una discapacidad, claro. Porque si algo queremos con el tratamiento, podemos suprimirle los síntomas, podemos hacer que esos síntomas aparezcan a lo largo del tiempo, pero algo muy importante es evitar las discapacidades y con todo eso mejorarle la calidad de vida. ¿Qué le pasa a una persona que no se da cuenta y su enfermedad? Es decir, hay enfermedades que son silenciosas, esta da dolor, pero a veces es como que lo hemos visto nosotros en los pacientes del 0800, que de pronto llegaron, pero con una discapacidad ya Lo que tiene la artritis psoriásica es que es una enfermedad, o sea, muy heterogénea, con distinta expresión clínica. Entonces, generalmente el paciente puede tener un dolor punzante en el talón y es por una inflamación del sitio donde se une el talón de Aquiles, y eso jamás lo va a relacionar con su psoriasis. Ni él ni el médico traumatólogo que lo vea. Ni el médico traumatólogo. Entonces, eso genera un avance de la enfermedad en forma silenciosa. Claro. Muchos pacientes tienen distinto umbral al dolor, entonces lo toleran de distinta manera. Y esto es lo que muchas veces hace que a nosotros, cuando nos llegan los pacientes, la enfermedad está muy avanzada. O sea, nosotros detectamos factores pronósticos y en realidad uno prevé que ya se perdió una oportunidad terapéutica como para poder brindarle un mejor pronóstico a ese paciente y disminuirle la discapacidad funcional que esto ocasiona. Eso es. Porque más allá de las secuelas a largo plazo, genera una discapacidad funcional importante, disminución de la calidad de vida, disminución de la productividad laboral. Sí. Los pacientes El otro día estaba en una reunión en Tucumán, había varios ministros de salud de diferentes provincias del país, un poco hablé, les comenté la campaña, también lo hice con la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y siempre hay como un cuco dentro del sistema de salud que tiene que ver con si acaso la detección de los pacientes va a hacer que esto signifique un gasto gigantesco al sistema de salud. ¿Esto es así? ¿O es al revés? Bueno, en realidad sí y no. Es decir, si uno piensa en el cortoplacismo, puede ser que inicialmente, obviamente, se detectan más pacientes y, bueno, se les da más tratamiento. En el corto plazo puede haber un aumento, pero el ahorro en el largo plazo, con la disminución de la discapacidad, disminución de comorbilidades, disminución de eventos cardiovasculares que tienen aumentados estos pacientes, en el largo plazo el ahorro es importante. Entonces, si uno lo mira, bueno, para nuestro periodo de gobierno, bueno, tal vez eso sea así. Si uno lo mira en beneficio de la población a largo plazo y costos a largo plazo, en general está bastante demostrado que tratamientos precoces efectivos disminuyen los costos a largo plazo. Cuando hablamos de artritis psoriásica y hablamos de los tratamientos, ¿enseguida hay que ir a los tratamientos de alto costo o hay un largo tiempo en donde se pueden utilizar otros? No, claramente, digamos, nosotros empezamos con tratamientos de bajo costo que son efectivos en alrededor del 40% de los pacientes, es decir, que hay un porcentaje importante de pacientes que se beneficia con tratamientos que en este momento son de bajo costo. Y cada vez hay más evidencia de que si son tratados tempranamente en forma efectiva, tal vez algunos de los tratamientos de alto costo no se puedan suspender para siempre, pero a veces se pueden espaciar y disminuir las dosis en el largo plazo, y entonces eso también disminuye un poco los costos. Así que no, de ninguna manera en este momento hay tratamientos efectivos, que son los tratamientos iniciales y que, bueno, realmente son de un costo muy bajo, muy accesible, ¿no? Otra cosa que vamos a encontrar, creo yo, y va a ser muy importante, va a ser otras comorbilidades, además de la artritis psoriásica. Y seguro, cuando le estás haciendo la historia clínica, como digo, si la cuarta pregunta es, ¿tiene dolor o inflamación articular? Que no hay, o sea, como dermatóloga y todo el grupo que trabaja con nosotros como dermatólogos lo tiene que hacer, es ver cuánto pesa, cuánto mide, qué índice de masa corporal tiene, ver sus análisis y si no pedírselos para ver si tiene o no un síndrome metabólico, si está hipertenso o no, o sea,
ver al paciente, como sabemos que la psoriasis no es solamente verle la piel, ya estamos viendo las articulaciones y a su vez ver toda la parte de comorbilidades, o sea, de enfermedades asociadas a una enfermedad principal como es la psoriasis. Ayer estaba hablando con una paciente de Santa Fe, de una obra social, no viene al caso ahora decir qué es, que le estaban negando los estudios. ¿Qué estudios hay que hacer para detectar una artritis psoriásica? Básicamente el diagnóstico es clínico, o sea, es primordial que el paciente sea visto por un reumatólogo que pueda diagnosticar la enfermedad correctamente. Luego el reumatólogo, si tiene dudas, puede pedir ciertos estudios por imágenes, ¿no? Como ecografías musculoesqueléticas o placas, en algunos casos resonancias, sobre todo cuando el compromiso es de la columna, que nos ayuda mucho al diagnóstico. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en la derivación del paciente porque muchas veces la primera consulta con un reumatólogo esto ya establece el diagnóstico, o sea, porque justamente el diagnóstico es clínico. O sea que en realidad no tendrían a lo mejor necesidad de hacer tanto estudio ecográfico, llamémoslo así, o radiológico. No, la realidad es que no se requieren estudios de alta complejidad ni estudios caros para el diagnóstico de esta enfermedad. Como decía Vanessa, es muy clínico y eventualmente uno se apoya si quiere ver el daño radiográfico en una radiografía. La ecografía nosotros la utilizamos mucho porque, bueno, nos ayuda, pero realmente no es estrictamente necesaria. Primordial para el diagnóstico. Primordial y, bueno, a veces ayuda cuando hay alguna duda, etcétera. Pero la verdad es que es una enfermedad de diagnóstico relativamente barato en cuanto a estudios complementarios. O sea que en realidad no tendría que ser tan cuco este tema como lo es, ¿no? Que yo creo que tiene bastante de cuco. Sí. Si nosotros, yo siempre digo, es un viejo sueño mío, peináramos las obras sociales, ¿no? Y yo iba a decir, decime por favor en tu obra social o en tu prepaga, que tenés a lo mejor 1.500.000 afiliados, y saber los que tienen psoriasis y desarrollaron artritis, ¿eso no podría ser una forma de tener primeros números importantes? Absolutamente. Primero que sepan, o sea, si vos vas a pensar que en la población latinoamericana tenés 1%, o sea, hay entre 2 y 3% de psoriasis en el mundo, pero pongamos en la población latinoamericana 1%. Y de esos, como dijo el doctor, entre el 30 y 40 tipos de tener artritis. Claro que lo podés peinar fácilmente. El tema es hacerse cargo, como de todas las cosas, hacerse cargo, a querer ver las cosas como corresponden. Yo creo que es un proyecto que tenemos que ir a buscar. Sí, se puede, digamos, como decía Vanessa, nosotros lo hicimos en el hospital, pero el tema es que muchas de las obras sociales y las prepagas que tenemos, las obras sociales tal vez sea más fácil, pero tienen muy dispersa su atención, entonces a veces no tienen todos Alguien los me datos, explicaba el ¿no? otro día que en realidad no conocen la patología del enfermo, sino que conocen qué medicación Medicamento, toma. exacto. Claro. Bueno, entonces ahí sí es muy difícil. Llegan mediante la medicación de alto costo. Claro. O sea, los pacientes que tienen, digamos, con cierta estadística son los que consumen medicación de alto costo, pero en realidad en un diagnóstico precoz no se llega. En la fase de artritis leve, el paciente que está con otro tipo de drogas. Tenés la misma droga para un montón de patologías. Claro. Sí, o inclusive, por ejemplo, hablando con el director de PAMI, él nos decía, bueno, tengo 5.000 artritis reumatoidea tratadas con biológicos, pero ¿y cuántos tenés? Claro. ¿No? Bueno, ese dato no lo tienen, es decir, que tienen algunos datos fundamentalmente de los medicamentos que ellos cubren, ¿no? Entonces, bueno, es medio difícil, pero bueno, creo que, como vos decías, esta campaña nos va a dar algunos datos interesantes y que, bueno, que estamos bastante nos va a dar una primera panorama. información importante. ¿Ya están todas las duplas armadas de todas las provincias? Están llegando los médicos. Bueno, los médicos participantes están enviando sus datos, están corroborando la información y controlando el tema de los calendarios, días, horarios que los médicos están donando. Pero calculamos que va a haber más de 10 provincias con atención, hay más de 30 y pico de duplas anotadas, estamos validando todo, pero va a ser una gran campaña, es una gran oportunidad para los pacientes. No la tienen que dejar pasar. ¿Fecha? Bueno, nosotros vamos a dar los turnos del 1 de abril hasta el día 6. ¿1 de abril? No. Perdón, de mayo. 1 de mayo me quedé en el... Dije, ¿qué pasó? 1 de mayo hasta el 6 de mayo.
y después la atención va a estar del 6 al 17. Del 20 al 31 de mayo. La cambiaron, Del 20 al 31 de mayo Hay y que la sacarlo. campaña fuerte, digamos, de propaganda va a empezar el 6 de mayo más o menos Exacto, al sí, 17. que ahí estén atentos porque va a haber radio, Claro. televisión, Claro, es diarios. importante mencionar que hasta el 23 de abril tienen tiempo las duplas para inscribirse y adherirse a esta campaña. Perfecto. De todo el país. Perfecto. Así que Nosotros, se pueden desde la comunicar. sociedad argentina, bueno, hemos lanzado una campaña interna a todos los reumatólogos, Sí. invitándolos a sumarse y bueno, y también Y Solapso está desde haciendo lo mismo con los... también, así que bueno, y todavía tienen tiempo hasta el 23 de abril para anotarse, o sea que Yo creo que pensamos que va a haber más. es un proyecto muy interesante. Esto que digo es la primera vez que van a ir juntos en la detección reumatólogos y dermatólogos. Nadie conoce las internas, pero hace muchos años esto era casi impensable. Yo creo que IFPA tuvo mucho y GRAPA tuvieron mucho que ver en este comienzo de unir ambas especialidades. Solapso y Solapso, sí, pero sí, Mucho. exactamente, Hemos Solapso luchado también. mucho para eso Es y verdad. realmente las parejas que tenemos formados tanto en la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires y todo el país realmente son excelentes parejas que trabajan sin ningún tipo de problema y trabajan juntos. No, yo creo que va a haber un antes y un después de esta campaña y probablemente sea solo el puntapié inicial para realmente hacer un trabajo país importante y que comencemos a cumplir con esto que decía esta resolución que le estaba exigiendo y pidiéndole o aconsejándole a todos los países miembros de las cuales Argentina es parte, en que comencemos a conocer los números de la psoriasis y a trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos. Me siento parte de este proyecto y me pone muy contenta que lo podamos hacer. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en Metro a las 19 en Intelexis Mujer. No sé si va a estar Capullo en el próximo. Ahora con Camp Doctor de Medife, contás con conexión médica inmediata donde estés, desde tu celu, tablet o compu. Camp Doctor es de Medife.